Hola, espero estén bien. Vamos a evaluar o a estudiar la clasificación y tipos de variables. Las variables realmente se clasifican en variables discretas o cualitativas y variables continuas. Las variables cuantitativas o continuas, cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que ustedes tienen un número y expresan significan eh, realmente algo nominal, por ejemplo, sexo, uno masculino, dos femenino, o también son discretas la calificación que ustedes dan cuando toman un producto, califique de 1 a 5. El promedio de 1 a 5 ahí no tiene sentido porque uno es muy malo y 5 es excelente, entonces no tiene ningún sentido el promedio. Pero también son cuantitativas las continuas, que están dentro de un rango o intervalo de datos. Por ejemplo, si yo hablo en términos de ontología del ángulo SNA, ese se mide en grados, y se puede medir entre 5 y 15 grados, 5.3, 2.8. O si ustedes están hablando de los pagos por intereses, entonces 3.508.6 centavos, no sé, lo que sea, eso es continuo. Ahora, también se pueden expresar como cualitativas, las cuales se dividen en dicotómicas, ordinales y nominales. Entonces apenas yo ya dejo de escribir 1 y 2 para hablar de sexo, sino que ahora hablo de sexo masculino y femenino, es una variable cualitativa dicotómica. Cuando yo hablo de ordinal es lo que yo expresaba acá, ya no hablo de 1, 2, 3, 4, 5 para hablar cómo ve usted el servicio de 1 a 5 y el promedio no lo puede calcular porque donde 5 es excelente y 4 es regular y 1 es el peor. En este caso tiene un orden y en este caso las ordinales tienen un orden de importancia. Entonces donde 5 es muy bueno y 1 es muy malo. Entonces, si ustedes miran acá, yo lo numeré y acá lo digo 1 malo, 2 regular, 3, entonces eso es lo que pasa. Y nominales cuando yo pongo un nombre. Entonces, ¿qué servicios usted utiliza? El servicio de ontología, el servicio de medicina, el servicio de, bueno, lo que sea. Ahora, pero todas estas variables se pueden clasificar en dependientes, independientes e intervinientes. Entonces, las variables dependientes obviamente dependen de las independientes. Por ejemplo, ¿cómo yo identifico cuando en un conjunto de datos las variables independientes y la variable dependiente? Por ejemplo, el peso. El peso depende de, o sea que el peso es dependiente. ¿De qué depende? De lo que yo consuma, de la edad, de el número de hermanos, no sé, del estrés. Depende de muchas cosas el peso de una persona. Mayormente pues de lo que consuma, obviamente, pero hay muchos factores o variables que influyen en el peso. Entonces, el peso depende de quién. Entonces, de los factores que dijimos, la edad, eh, el cuántos gramos de arroz consume al día, por decir así, sí, etcétera. Y las intervinientes, entonces, ¿qué interviene en estas dos? Entonces, interviene el tiempo de trabajo, el estrés. Entonces, hay varias, las comorbilidades que tenga, y así sucesivamente son variables que intervienen en las variables dependientes e independientes. Ahora, todas las variables que hemos hablado se pueden llegar a clasificar en nominales, ordinales y de razón. Son las escalas. Nominal, cuando yo expreso un nombre. Entonces, como yo decía, 1 masculino, 2 femenino, entonces nominal es masculino y femenino. Ordinal, cuando yo expreso, por ejemplo, el dolor acá, ya lo hemos dicho acá, 5 es lo máximo y 1 es lo mínimo. Y de razón es cuando yo hablo de un valor que se encuentra en un intervalo, por ejemplo, el peso. El peso de un individuo puede estar entre 25 kilos y 130 kilos, pero hay individuos de 74.8 kilos, niños bueno, 13.12 kilos, por decir así, aquí lo bajé yo, puse 25 a 130, pero puede variar. También existe otra variable que se llama las de razón, perdón, las de intervalos son las que estoy diciendo acá, y existen las de razón, que las de razón cambian con base en el orden. Por ejemplo, los ciclistas, hoy ganó Nairo Quintana, pero mañana Nairo Quintana ya no queda de primero al terminar la etapa, sino terminó
otro corredor, entonces ahora la clasificación viene con base en el primer corredor. Si alguien quiere profundizar en estadística o bioestadística, lo invito a adquirir el libro Bioestadística rigurosamente sencilla, descriptiva, de la editorial ECOE, que será el que veremos en este curso, y la diferencial. Ambos están en proceso de impresión, por lo tanto no los van a conseguir si llaman ECOE, pero están en proceso de impresión. Y escribirme a mi correo personal gerardoardila@gmail.com, y suscribirse en la página Bioestadística sin lágrimas. Acá comprenderán todos los conceptos sin lágrimas, como digo yo. Un matemático o un estadístico va a poder comprender los conceptos y va a ver las demostraciones de los teoremas, y una persona de cualquier carrera va a poder identificar todos los conceptos sin lágrimas. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero haberme hecho entender.